las competencias. Bienvenidos al último episodio de Tuneando las competencias. Como en el episodio pasado adelantamos, en esta última ocasión ahondaremos más en lo que conlleva planear y evaluar en competencias. Para ello, tenemos una entrevista realizada a una experta en el tema y finalmente describiremos los elementos que conforman cada uno de estos momentos. Así que comencemos. ¿Qué tal? Gracias por sintonizarnos hasta el último episodio. Me encuentro con la doctora Adelaida Flores Hernández, académica de la licenciatura, quien nos dará su opinión respecto a estas y a los temas abordados durante los episodios anteriores. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Bueno, para empezar, para usted, ¿qué son las competencias? Bien, pues mi definición partirá desde el punto de vista educativo, por supuesto, y para mí una competencia es ese atributo o esa capacidad que tenemos y desarrollamos todos los seres humanos para aprender. Entonces, una competencia desde el punto de vista educativo es esa habilidad o capacidad que tendremos que ir desarrollando a lo largo de nuestro proceso educativo, nuestra formación, y son esas capacidades que seguramente obtendremos y que obtenemos durante toda la vida, no solamente durante nuestra estancia en alguna institución educativa formal. Es esa habilidad y capacidad que tenemos para aprender. Y bueno, retomando las competencias que son pues a lo largo de la vida, ¿cuáles son las características que usted considera debe tener una competencia? Bueno, una competencia desde un punto de vista, insisto, educativo, es ese atributo que define una habilidad para aprender en este caso, en nuestra formación. Debe de ser muy flexible, debe de ser abierto, debe de ser muy dinámica. El desarrollo en general del ser humano para aprender es interminable, ¿no? Y las características y las especificaciones que cada uno desarrollamos son diferentes. Entonces, una competencia debe de ser flexible, dinámica, sistemática, y para la diversidad. Es decir, las competencias no son cerradas ni estandarizadas, deben de ser todo lo opuesto, ya que cada individuo tiene y desarrolla habilidades y capacidades de manera diferente. Okay. Y bueno, con base en su experiencia, ¿qué considera que se debería tener en cuenta para elaborar una planeación de clase y una evaluación basada en las competencias? Sí, fíjate que esa es una pregunta muy interesante y muy pertinente. De entrada, para poder hacer una planeación didáctica, lo primero que tendremos que hacer es conocer perfectamente nuestro grupo, a las personas a quien está dirigida esa planeación didáctica. Debemos de conocer, debemos de tener un acercamiento de sus características, de sus habilidades, de sus cualidades, para poder hacer una planeación adecuada a ese contexto. En pocas palabras, para hacer nuestra planeación debemos de conocer nuestro grupo, su contexto, sus condiciones, sus aprendizajes previos y a partir de eso hacer una planeación o una planificación completamente integrada y al mismo tiempo divergente que responda a todas las características a quien estoy dirigiendo mi práctica o mi planeación didáctica y de tal forma que pueda llegar a resolver o a lograr los propósitos para los cuales mi grupo está a la cual estoy dirigiendo esta planeación. Okay. Y bueno, tomando en cuenta que es experta en currículum, ¿qué debería tomarse en cuenta para elaborar un currículum basado en competencias? Claro, partiríamos de lo mismo, partiría para el diseño curricular ese conocimiento del contexto, ese conocimiento de cuál es el propósito del diseño curricular, a quién está dirigido y sobre todo qué necesidad social en términos generales responde mi diseño curricular. Debemos de conocer el contexto, debemos de tener mucha claridad sobre el tipo de profesional que quiero formar, cuáles son las características
del perfil de egreso, en este caso del estudiante, para a partir de eso hacer toda la planeación y la propuesta curricular. De entrada, yo creo que hacer un diseño curricular es un cambio de perspectiva de lo que es la educación o de lo que es el aprendizaje en concreto. Debe de ser muy diversificado, debe de ser muy integrado, que responda a esta serie de diversas habilidades y condiciones de los estudiantes. Tendremos que cambiar nuestra perspectiva de lo que es el aprendizaje, de lo que es la evaluación, y debe de haber una congruencia desde mis propósitos para los cuales estoy realizando el diseño curricular hasta las actividades que se realizan en el salón de clase. Todo esto con un enfoque por competencias. El enfoque por competencias en los últimos años ha sido muy cuestionado porque algunos autores consideran que fragmenta el conocimiento, que estandariza incluso el aprendizaje, y todos sabemos que el aprendizaje no se da de una manera homogénea para todos los estudiantes. No obstante, creo que el asunto de las competencias resuelve esta problemática de la no estandarización, de la no homogeneidad del aprendizaje. Por el contrario, si tenemos una concepción de un diseño y una planeación por competencias, tendremos la perspectiva de que tenemos diferentes estudiantes con diferentes habilidades en diferentes condiciones, y nuestra planeación tendrá que tratar de responder a todas esas características y esas necesidades. Nuestra evaluación, por ejemplo, tendría que ser en términos del desempeño de estas habilidades y capacidades que van desarrollando los estudiantes, y no una evaluación estandarizada o una evaluación incluso numérica. Tendría que ser más en el aspecto cualitativo. Entonces, insisto, el conocimiento del contexto en el cual estoy desarrollando mi propuesta curricular, la planeación desde esa perspectiva de la diversidad de capacidades y habilidades, y una concepción diferente de lo que es el aprendizaje, porque en este sentido las actividades de enseñanza-aprendizaje que yo planteo en mi diseño curricular tendrán que ser muy acordes en esta visión de la diversidad de habilidades y características, y por lo tanto deberá reflejarse en la concepción y en la metodología de evaluación que realice tanto de los aprendizajes como el logro de los propósitos del proyecto curricular en general. Bueno, y ya para concluir la entrevista, ¿qué recomendaría para evaluar las competencias? ¿Qué recomendaría a los docentes, en general a las personas que se encargan de algún grupo? ¿Qué recomendaría para poder evaluar en competencias en vista de que pues, las competencias actualmente rigen el modelo de educación básica? ¿Qué recomendaciones usted daría? Claro, adelantaba un poquito con la pregunta anterior, la evaluación tendría que ser en términos de desempeños, es decir, la evaluación y una propuesta de evaluación que está muy acorde a esta propuesta de competencias es la evaluación auténtica. Y me refiero con la evaluación auténtica de que realmente tendremos que explorar, fíjense, en el aspecto de la evaluación auténtica no determinamos si sí aprende o no aprende el estudiante, más bien exploramos el nivel de dominio o de desempeño que tiene de cierta teoría, de cierta categoría, de cierta metodología, y en ese sentido creo que como profesores tendremos que visualizar la evaluación como un proceso de exploración que nos permita tener información y datos para reorientar, profundizar o implementar diferentes características o metodologías que nos lleven realmente a verificar en dónde está el estudiante, qué tanto ha logrado, en qué momento lo logró y hacia dónde tendría yo que encaminar mis actividades, mi planeación, para apoyarlo en el logro de los propósitos. Entonces, creo que tenemos el compromiso de tener una perspectiva mucho más amplia de lo que implica la evaluación por desempeño, es decir, qué tanto desempeño, qué tanto domino tal o cual característica teórica, metodológica, y en ese sentido pues tendremos información suficiente. Creo que en ese sentido nuestra evaluación será mucho más pertinente, mucho más objetiva y sobre todo real de lo que estamos evaluando y no simplemente numérica. No estoy en contra de la evaluación numérica,
creo que se pueden integrar los dos tipos de evaluación perfectamente, pero sí estoy segura que la perspectiva del docente tiene que ser diferente en términos de evaluación. No es si el alumno aprende o no aprende, no es si aprueba o no aprueba, o no es si tiene un 5 o un 10. Más bien en esta idea de las competencias y de la evaluación auténtica por desempeños, lo que exploramos es en dónde está el estudiante, qué necesita, cuáles son sus fortalezas y cómo lo apoyamos para desarrollar esas fortalezas y alcanzar los propósitos establecidos de aprendizaje que tengo plasmada en mi planeación didáctica. Bueno, pues muchas gracias por haber participado con nosotros y esperamos que lo que nos ha comentado pues sea de mucha utilidad para todos aquellos profesores que nos escuchan y les permita ampliar su dominio acerca de esto. Fue un placer tenerla en el estudio. ¿Algún comentario final que quiera realizar? No, pues muchas gracias por la entrevista y felicidades por preocuparse por estos temas que siempre son necesarios para toda la comunidad educativa, tanto como profesores como estudiantes, y pues quienes estamos en esta profesión de la educación, creo que tenemos una gran responsabilidad. Felicidades por la entrevista y por preocuparse por estos temas. Gracias. Bueno, pues hasta el pronto. Regresamos con Fanny después de un corte. Gracias. ¿Sabías que las habilidades socioemocionales de un educador son claves para que sus estudiantes aprendan? De esta manera, los educadores competentes establecen el clima de aula positivo mediante el desarrollo de relaciones de apoyo alentadores con los niños, diseños de clases y actividades que se basan en las fortalezas y habilidades. Gracias, doctora Adelaida. Vaya que ha sido bastante interesante la entrevista. Ahora me corresponde explicar en qué consiste planear y evaluar por competencias. En primer lugar, planear en competencias implica planear el proyecto de gestión del currículum por competencias en todas sus facetas, los productos que se deberán obtener y el tiempo necesario. Es esencial que toda la comunidad participe en el diálogo y discusión frente a los principios y aspectos pedagógicos que debería de tener en cuenta el proyecto, como por ejemplo la capacitación de la comunidad en diseño curricular, pensamiento complejo, diseño de módulos, estrategias didácticas y evaluación, investigación contextual, en estudio concreto y específico del contexto disciplinar, investigativo, social y profesional laboral, en estructura curricular, en diseño de módulos, en gestión de la calidad del currículum mediante procesos de evaluación continua, innovaciones, planes de mejoramiento, autoevaluación, auditorías y certificación mediante normas ISO y la acreditación. Sin duda, planear por competencias implica considerar múltiples variables, pero lo que me parece más interesante es aquella que menciona la necesidad de considerar el contexto y a la comunidad en la cual el currículum se implementará. Esto me llamó bastante la atención, ya que me parece es una idea que no muchos toman en cuenta, pues para la mayoría, al planear, considera que solo debe tomar en cuenta la opinión de los expertos y no de aquellos quienes realmente trabajarán los contenidos, como lo son los docentes y los alumnos. Exactamente, Fabi. Por ello, también debe tenerse claridad con aquello que desea evaluarse. En este sentido, implica 3 dimensiones: la autoevaluación, la ecoevaluación y la heteroevaluación. Igualmente, cabe distinguir entre la evaluación diagnóstica, formativa, de promoción y certificación como cosas distintas. Estas últimas, como establecimiento del grado de desarrollo de competencia con base en unos indicadores previamente definidos, y las pruebas que se hacen a los estudiantes o egresados con el fin de determinar si poseen las competencias. Exactamente. La evaluación formativa, entendida como una evaluación auténtica con miras a la retroalimentación de manera integral. Eso sería lo ideal. Sin embargo, ha habido muchos debates en torno a la evaluación auténtica como una evaluación estandarizada, ya que utiliza instrumentos de medición como las listas de cotejo, de observación, rúbricas y entre otras. Así es, pero para que esto no nos suceda, siempre debemos tener presente el objetivo de aprendizaje que se quiere lograr. Lamentablemente tenemos que despedirnos, Fanny, y para finalizar agradecemos la participación activa que han tenido durante este podcast, a lo largo del cual esperamos hayan podido complementar sus saberes acerca de este tema del que muchos hablan y pocos entienden. Asimismo, agradecemos profundamente a la doctora Dulce y a la doctora Adelaida, las dos expertas que hablaron acerca de las competencias durante este podcast.
Sin más, nos despedimos recordándoles que los materiales mencionados se encuentran disponibles en las redes sociales de Tuneando las Competencias, recuérdenlas Facebook y Twitter, y que nos podrán seguir contactando a través de las mismas. Gracias y hasta pronto. Tuneando las competencias.